Bienvenidos a Escudriñando las Escrituras, el día de hoy con el tema Mi Ayudador. Y está sustentado en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 6. Dios mi ayudador. Y dice así, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios, en esta hora te rogamos que bendigas esta tu palabra con el Espíritu Santo. Permite que el denuedo con que se hable también tenga un efecto en quien escucha, y que al hacerla partícipe a nuestro corazón, practicándola, nosotros seamos hallados bendecidos y, como dices, ayudados por ti. Gracias, Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre. Amén. Uno de los grandes y de los muchos dilemas en el ser humano es qué hacer en los momentos de adversidad, de necesidad, dicen unos. Otros dicen de aprietos. Otros dicen de caos, de crisis, y podemos decir una serie de calificativos. ¿Cómo le haremos? Y algunos piensan en la solución por sí mismos en base a su capacidad, inteligencia, sea esta económica, sea esta física, sea esta aún de las cuestiones espirituales. La Biblia, plagada de una serie de historias de seres humanos como nosotros, que vivieron en diferentes circunstancias eventos difíciles y complicados. Encontramos nosotros, por ejemplo, mujeres que no podían engendrar y cómo es que tuvieron descendencia o hijos. Ejemplo, Sara. Ejemplo, Rebeca. Ejemplo, Elizabeth, la madre de Juan. La Biblia nos enseña que no podían engendrar y de hecho tuvieron esa circunstancia a donde anhelaban Sara, de tal manera que cometió hasta errores y le dio a Agar a Abraham, etc. La Biblia nos enseña de esas circunstancias de crisis, pero ¿qué hacer? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es que obtuvieron el beneficio? ¿Cómo obtuvieron y pudieron acariciar esos hijos? La Biblia nos enseña de hombres que también tuvieron circunstancias difíciles o complicadas en el diario vivir. Encontramos a un Lot, por ejemplo, en una circunstancia en la cual Dios iba o destruyó Sodoma y Gomorra, lugar por donde habitaba Lot, y cómo Dios le sacó, cómo es que fue librado del azufre y de la muerte del ser quemado junto con todos aquellos que habitaban aquella región. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que fue librado Lot? Como dice por allá en el Nuevo Testamento, el temeroso Lot tenía temor de Dios y dice que su alma la afligía, dice la Escritura. ¿Qué del libro de Job? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero sufrió una crisis, dificultad. Vemos que murieron hijos e hijas, su familia, pereció su ganado, su hacienda, todo quedó sin nada. Una verdadera crisis, un verdadero caos, una derrota. Tiempo atrás compartía de que fuimos llamados para ser ganadores, para ser vencedores. Y es a donde se dice, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está el triunfo? Bueno, la Biblia nos enseña qué es lo que hicieron ellos para obtener esa bendición. ¿Qué de la mujer del fruto de sangre? Aquella mujer que flujo, de sangre. ¿Qué de esa mujer que dice que hacía tiempo que había enfermado y que inclusive de acuerdo a ley no se podía sentar ni ir ni tocar a algún familiar porque la ley se lo impedía
porque era inmunda declarada. Y si ella se sentaba en algún lugar, nadie se podía sentar en ese lugar porque automáticamente era inmunda la persona que tal hecho hiciese, sentándose en esa silla. La Biblia nos enseña que tuvieron esas crisis, que de esa mujer encorvada que estaba en la sinagoga, dice la Escritura que Jesús entró y la vio y le sanó. Pero ¿qué entender ahí en esos pasajes o con esos pasajes? ¿Hay apuros entonces? ¿Hay necesidades? Claro, en el diario vivir nosotros vamos a pasar por circunstancias a veces difíciles, pero noten, escuchemos lo que dice el Señor cuando escribe en el libro de Hebreos: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos que el mundo colapsa, dicen. Vemos que el mundo está en crisis. Hoy día la pandemia, la guerra y todo lo que estamos viendo. Y nosotros nos damos cuenta que dicen terremotos y algunos dicen estamos ya en los últimos tiempos. Y entonces el temor, el pavor, el miedo es el que fluye de tal manera que ¿dónde encontraremos solución? Bueno, el Señor, la Biblia nos enseña desde Antiguo Testamento que aquellos hombres que le creyeron a Dios decían: Dios es nuestro amparo. David: Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. David dijo en el Salmo 27: porque Él me esconderá en su tabernáculo, refiriéndose a Dios. Él me esconderá en su tabernáculo, notemos, me esconderá. David estaba consciente de que estaba siendo abrumado y atacado por diferentes circunstancias, pero dice: el Señor me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada me hará habitar. Sobre una roca, la roca es Jesús, sobre una roca me pondrá en lo alto. Y entonces dice: yo entonaré sacrificios de júbilo, cantos a mi Dios. David también dijo: a no haber estado tú, vivos nos habrían tragado, dicen nuestros adversarios, dice el Salmo. Pero en otro también dice: tú me libraste de la sepultura, porque ahí ¿quién podrá alabarte? La Biblia me enseña que David tuvo problemas de enfermedad. Salmo número 6, Salmo número 30 nos testifica de que Dios le libró de la muerte y de la sepultura. Notamos luego entonces que el Señor para ellos era el que les ayudaba. Así entonces luego es Dios para los que confiamos hoy y nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él se presentó para todos ellos como el Señor Dios Todopoderoso. Cuando enfrentamos nosotros circunstancias que nos sentimos como en un horno, recordemos la historia de 3 amigos de Daniel: Mesac, Cedrac, Abednego. Nombres que les pusieron en Babilonia, pero esos no eran sus nombres de ellos. A ellos les cambiaron el nombre. Sus nombres judaicos o hebreos eran Azarías, Misael, Ananías. Esos eran sus nombres, pero se los cambiaron por Mesac, Cedrac y Abednego, más conocidos así, pero se nos olvida que sus nombres eran Misael, Ananías y Azarías. ¿Qué sucedió? Los echaron al horno de fuego que habían calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Si en algún momento echaban a unos que habían calentado ese horno en una sola ocasión y devoraba y destruía y hacía cenizas a aquellos que los arrojaban ahí, ¿qué podían esperar aquellos jóvenes? Pero la Biblia nos enseña que lo único que fue quemado fueron las ataduras, pero ellos caminaban. Y dice que un cuarto varón se paseaba ahí.
sabemos que era Dios quien vino. Siempre lo he entendido así, cuando dijo a aquellos que estaban ahí: ¿cuántos echaron? 3. No, echaron 4. No, echamos 3. ¿Cuántos echaron al horno de fuego? 3. No, veo 4, decían. Y dicen: no, echamos 3. Yo creo que al final dijeron: fueron 3. El que está allá, él vino solo. Y sabemos que ese que vino solo es el Señor. Así, de esa manera es la ayuda que nos da Dios. Ahora, regresando, hablaba de Sara, de Rebeca y Elizabeth, que fueron ayudadas por Dios para poder engendrar. ¿Qué es lo que hicieron? La Biblia nos enseña que esperaron y confiaron en Dios. Abraham, dice la Escritura, que tenía la promesa. Sara lo escuchó. Tan es así que después le dijo: despide a Agar y a su hijo, porque ellos no van a heredar. Dios dijo que iba a heredar mi hijo Isaac, y así fue, ¿verdad? La Biblia me enseña que Rebeca no era estéril, y oró su esposo Isaac, y dice que vino vida sobre el vientre de Rebeca. La Biblia nos lo enseña, y tuvo a Esaú y a Jacob como hijos. Es la que vino a Dios cuando en su vientre estaban peleando. Dice que peleaban, y dice ahí que al pelear vino y le dijo: ¿para qué quiero la vida? Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? 2 naciones o 2 hay en tu vientre. El menor va a ser servido por el mayor. Así lo estableció el Señor. Pero ¿qué es lo que hizo Isaac? Oró. Ahora, Zacarías con Elizabeth. Zacarías le tocó ministrar. Había orado mucho tiempo. Libro de Lucas capítulo 1. Y dice la Escritura que estando en el servicio que le tocó en suerte, en ese tiempo, dice que entró y el Señor se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Juan. Y la Escritura nos dice que les decían, cuando él quedó mudo y escribió el nombre, dijo: pero si no hay ningún Juan en la familia para que le pongas así. Bueno, él fue obediente, le creyó al Señor. Pero ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba para recibir ese beneficio de tener ese hijo que después encontramos como Juan el Bautista? Estaba en la presencia de Dios, buscaba a Dios, servía a Dios, tenía comunión con Dios. ¿De qué manera luego entonces se es ayudado? Cuando buscamos esa ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nos acercamos y pedimos, recibimos de ese Dios. Ese mismo Dios al cual sirvió también Mesac, Cedrac, Abednego. Ellos servían a ese Dios, testificaban de ese amor de Dios, y Dios, dice la Escritura, que obró en ellos esa ayuda para salvarles, recordando lo que dice: el que se humilla es exaltado. Qué hermoso, porque luego entonces el ejemplo y testimonio de ellos nos sirve a nosotros hoy como cristianos. Hablaba yo de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué es lo que hizo esa mujer para ser ayudada por el Señor? De ella dijo: voy a ir y voy a tocar el manto de Jesús. Si tan solo toco ese manto, voy a ser sana. Recordando que las mujeres no podían tener contacto con los rabís o con los maestros, pero ella dijo: no voy a hablar con él, no quiero acercarme más que tocar el manto, eso no me lo pueden prohibir. Se esforzó por hacerlo, fue hacia donde estaba Jesús. Había mucha gente, apretaban mucho a Jesús, tan es así que dijo: ¿quién me ha tocado? Ay, Señor, muchos te tocan, y todavía preguntas. Bueno, dice: hay alguien que me tocó de una manera diferente. Qué glorioso, porque el Señor conoce luego entonces nuestras debilidades y nuestras fuerzas. Aquella mujer lo hizo con tal pasión y anhelo y deseo que el Señor sintió. Y dice la Escritura que aquella mujer, dice: yo fui. Y le dijo el Señor: eres libre de tu azote. ¿Qué cosa es lo que hizo esa mujer? Buscar a Dios,
con una pasión, con un deseo, con un anhelo, y recibió esa bendición. Hoy la humanidad quiere recibir la ayuda de Dios, pero no quiere acercarse a Dios, no quiere conocer de sus preceptos, no quiere entender sus principios. Antes se le rechaza, luego entonces la ayuda de Dios no se puede manifestar. Pero si tú en esta hora tienes y anhelas esa bendición de ayuda, tienes que tener comunión con Dios. Y si acaso sientes que estás retirado de Él, es tan hermoso acercarse a través de una oración que se le llama del pecador, pero es donde se reconoce la necesidad de una limpieza para ser hallados dignos, limpios, pero también en el amor y tierna bondad de Dios, que fluya a nosotros su bendición. Y en esta hora puedes decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te ruego, Señor, que me laves con tu preciosa sangre y que no haya condenación en mí. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, y quiero ser hallado con aquellos que han confiado en ti, vencedores y ayudados. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y sacrificio en la cruz, porque con tu sangre me limpias y me haces libre para ser eternamente tu Hijo. Amén. La Biblia nos enseña también que cualquier catástrofe que el hombre puede tener, pues se puede acercar y confiar en Dios. Hablaba de Job, decía de Job que lo perdió todo. ¿Cómo es que fue ayudado? Él nunca perdió esa integridad. Dice que varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Él nunca la perdió. Aun cuando su esposa se desalentó, se desanimó y le llevó a proferir a Job, inclusive a aconsejarle: muérete. La versión 1960 dice de la Biblia, dice que dijo aquella mujer: maldice a Dios o a tu Dios y muérete. La versión del 9 también de la Biblia dice: bendice a Dios y muérete. Cualquiera de las dos cosas, no quiero entrar en ese estudio si dijo maldice o bendice. En las dos versiones y en todas dice que le dijo: muérete. Estaba tan desesperada que le dijo: ya no te quiero así. La carne se le despedazaba a Job, dice. Qué triste porque un hombre íntegro, temeroso, sufriendo, padeciendo. Pero la Escritura nos dice cómo él salió adelante. Él dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué entendemos con esto? Que confió plenamente en el Señor y le dijo: lo que tú decidas está bien. Pero Dios ya había decidido restaurarle y lo restauró y le dio el doble de lo que tenía y una serie de beneficios. Cuando Dios nos ayuda, fuimos llamados para ser vencedores. Confiemos en la ayuda de Dios y no importa qué tan bajo estemos hoy, el mañana será mejor en el Señor. Gracias damos por ello y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora te rogamos que tú seas ese ayudador, que tú seas el que en lo material, espiritual o físico nos bendigas. Tú sabes las necesidades de cada quien. Te rogamos que con esa prontitud, en tiempo, pero también en la fidelidad y exactitud de tu poder, tú, Señor, provoques esa sonrisa y que podamos decir como David dice en el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Gracias, Señor, porque sabemos que lo harás. Bendice luego entonces a quienes nos escuchan y nos ven, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, bendíceles. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Bendícenos y gracias por ser nuestro gran ayudador. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes somos más que vencedores por medio de ti, Señor Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén
Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que sigas viendo el contenido en nuestro canal de YouTube, como los programas Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de suscribirte y a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.